tienes que ir, regla general, recurso idóneo, que te acuerdas, ya vimos algunas excepciones, por ejemplo, como cuando planteas la inconstitucionalidad de la norma, es uno de los supuestos de excepción del recurso ordinario. Entonces, en este artículo 61, fracción 18, hicimos todo el análisis de referencia de cuándo tienes que agotar el recurso. Y para agotar el recurso contra actos de tribunales, pues regla general, casi siempre, con las excepciones que vimos, ¿te acuerdas? Vida, libertad, órdenes de aprehensión, casos urgentes, entre otros supuestos en actos de imposible reparación. Pero lo más importante, si recuerdas, es que hicimos el análisis también de un pequeño apartado que contempla este artículo 61, fracción 18, que establece que cuando la procedencia del recurso se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, el quejoso quedará en libertad de interponer el recurso o ir al juicio de amparo. Esto ha sido materia de análisis por algunos tribunales colegiados. Hasta este momento no hay jurisprudencia de la Suprema Corte. Me llama la atención, algunos tribunales colegiados están sosteniendo que si existe jurisprudencia de la Suprema Corte que haga obligatorio agotar el recurso, no hay interpretación adicional. Pues dice, pues sí, pues dice, es que el colegiado no regresaría ninguna interpretación adicional, el quejoso tampoco la haría, en realidad quien la haría sería la Corte, y entonces ahí estaríamos en una confrontación entre 217 primer párrafo, obligatoriedad de jurisprudencia, o el 6318 último párrafo, si hay necesidad de hacer una interpretación adicional. Entonces, pues bueno, esperemos a ver qué resuelve la Suprema Corte sobre ese tópico. Pues es interesante ante el acceso a la justicia cuál de las dos posiciones se tomará, o si, como se desprende del artículo, tenga que bastar el que leas el propio artículo para que veas que es clara la procedencia del mismo. Si la interpretación adicional está hecha en jurisprudencia, pues va a ser muy interesante qué criterio se sigue sobre el mismo. También hice referencia en el audio anterior, en el video anterior, a la causal de improcedencia que se surte cuando está pendiente de tramitarse algún recurso o medio de defensa que ya haya sido interpuesto. ¿De acuerdo? Hicimos el análisis también de que si se interpuso el recurso y desistes del mismo y continúas con tu amparo indirecto, pues se quita el obstáculo procesal para hacerlo. Empieza a haber algunas interpretaciones de tribunales colegiados, sobre todo cuando, por ejemplo, contratos privativos de libertad, el Ministerio Público va a lo que es el recurso y el inculpado no va al recurso, sino va de inmediato al amparo indirecto. Tienes al mismo tiempo, pues, está pendiente el recurso del Ministerio Público, está el recurso del inculpado, cuestión de criterios también en cuanto a cómo resolverlo. Por la regla general hay que brindar el acceso a la justicia, y eso es la interpretación de esos tribunales colegiados. En la fracción 20 del artículo 61, este se refiere a la causal de improcedencia de los actos de autoridades distintas a tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo. Esto es lo que conocemos como el amparo administrativo, aquel que procede en contra de autoridades que no son tribunales. Si no son tribunales, en regla general, se le considera como un amparo administrativo, un amparo contra autoridades administrativas. Y ahí, si recuerdas, vimos la interpretación de qué pasa para que sea obligatorio agotar un recurso ordinario contra actos de autoridades administrativas. ¿La recuerdas? 1, que esté previsto en ley. 2, que con su interposición sea susceptible de suspenderse el acto reclamado. 3, que no te exija más requisitos que los de la ley de amparo para obtener la suspensión definitiva. Interpretación 128 ante 124, ahora solamente 2 requisitos: que lo solicite y que en esta ocasión, que no se afecten disposiciones de orden público ni interés social. En ese tipo de supuestos se establece que en consecuencia no es obligatorio agotar el recurso, se volvería totalmente potestativo para hacerlo. Pero hay un cuarto requisito, que es cuando el recurso o medio de defensa legal
aunque te da la suspensión, aunque es susceptible de suspender el acto, desde luego con los mismos alcances que la nueva ley de amparo, podemos hacer una consulta. Nos conectamos vía Zoom o vía teléfono, pero normalmente es vía Zoom y vamos a platicar. ¿O quieres venir a Puebla? Pues encantado, eres bienvenido.